Comer. Qué linda camisa. ¿Te gusta? Me gusta. Me encanta. Parecía la que yo traje ayer, creo. Me encanta. Linda, me gusta. Escuché una denuncia al aire ayer respecto a tus camisas, a la utilización de vínculos familiares para Mi obtener mamá me las da mi prendas de mamá. vestir. Sí, claro. Qué bárbaro, Sí, ¿no? pero Que- escúchame, si tu mamá no te da camisa, ¿quién te va a dar? Acordate que el domingo que viene, el Día de la Madre, comprarle por lo menos una cajita yo de no sé alfajor, si vos sos de una la cajita de Shine, comprarle. Sí. Yo no sé si vos sos de la generación de que las mamás tejían. Sí, de la abuela, sí, mi abuela y mi mamá tejían. Bueno, mi mamá tejía en su época, venía, muchas familias hacían, incluso para ayudarse económicamente. Sí, La sí, familia a la esto lo que no hacía le para- alcanzaba con un sueldo, era la época, te estoy hablando años 60, 70, Sí, principios de sí, los 70 yo nací y más demás. cerca de los 80, pero... No, porque bueno, lo que pasa es que la dictadura interrumpe toda esta discusión sobre la cuestión económica por otras razones. Pero digamos, en general la mujer no trabajaba afuera, lo que se dice, o sea, no tenía trabajo, o mucho menos que ahora, digamos. Trabajo en oficinas, en comercio, etc. Trabajaba mucho menos la mujer, con lo cual al sueldo de una casa la mantenía el hombre, normalmente. Sí, no en todos los casos. No, pero- no, por supuesto que no en todos los casos, pero en general era así. Entonces la mujer hacía lo que podía, o vendía sus pequeñas chucherías, y en uno de los temas era tejer, algunas cosían, tejer. Y venían esas máquinas, ahora yo he visto muy poco, casi no se hace eso, se hace menos. Unas máquinas de tejer y dale que te dale haciendo pulóveres, y entre que vendía algunos, otros los repartía en la familia. Sí, y normalmente las madres, las que tejían para los hijos hasta que aparecían los nietos. También y creo es que cierto. sigue siendo así. Cuando para la También abuela es aparece el nieto, listo, se terminó el tejido. Bueno. Vamos a lo nuestro. La verdad que un lindo almuerzo. Ayer alteramos un poquito y tuvimos un almuerzo donde surgieron temas interesantes. Una comida que me sorprendió porque no era un ámbito, digamos, no era un restaurante. Entonces nos invitaron a comer en un lugar y ahí fuimos y departimos muy amablemente con algunos datitos políticos y algunas cosas que anotábamos. Pues es que arrancamos hablando de reminiscencias y platos que tienen no solo historias, sino que en muchos casos se han dejado de usar. Porque en la entrada había ensalada Waldorf. La ensalada Waldorf es como, digamos, hay un par de ensaladas muy conocidas en los menús, que son la Waldorf y la Caesar, que tienen sus nombres por dos hoteles de Nueva York, que las hacían los chefs justamente de los hoteles. En el caso de la Waldorf, que lleva apio, manzana, nueces y algunas hojitas de lechuga, con un aderezo que cada uno le hace distinto, pero es la combinación de crema, mayonesa y el agregado de limón. Y algunos les van dando un toquecito, le ponen, le sacan alguna cosa, pero más o menos la básica es eso, ¿no? Que la hizo el chef de un hotel en algún momento. Creo que en el caso de la Caesar era por un cliente que se bien terminó así, llegó a una hora que estaba cerrada la cocina y prepararon una ensalada y salió esa. Y en la Waldorf también tiene un origen así, en el año 1800 y pico, y le quedó ese nombre y hoy es una de las ensaladas más conocidas, ¿no? Y esto acompañado por unos huevitos duros rellenos, porque justamente me enteré que estamos en la semana del huevo. Y que hay toda una campaña de promoción de consumo de huevos. Estamos consumiendo 230 huevos por año por persona en la Argentina. Y dice que hay que aumentarlo un poquito más ese consumo. Bueno, la cuestión es que mientras disfrutábamos de esa entrada, el primer tema de conversación era evaluar ahí con los que manejan algunos datos, no solo de encuestas, sino de otros estudios de opinión pública, respecto a si hay un impacto en materia de imagen y en materia electoral de este escándalo que está vinculando no solo a la policía, sino a la política de Córdoba, con los policías que están detenidos por la investigación relacionada con narcotráfico y fundamentalmente por todas las dudas que se está generando en torno a este caso a partir de la muerte de uno de los policías que había sido mencionado, que para un fiscal todo parece, el fiscal que investiga la causa, que es el fiscal de la CIELE, todo parece indicar que fue suicidio, mientras la querella, el fiscal federal que lleva la otra mega causa del narcotráfico y demás, sostienen que hay indicios muy fuertes, pruebas muy fuertes que hacen sospechar de este suicidio. Bueno, la cuestión es que
Los datos que notamos es que el justicialismo sigue diciendo que no se ha modificado, que puede haber alguna leve baja en imagen, pero que el comportamiento electoral más o menos permanece igual, que ellos siguen encabezando con cierta comodidad la intención de voto y que están muy bien en el interior. Y no quieren hablar demasiado de lo que está pasando en Capital. Los que sí quieren hablar de lo que está pasando en Capital son justamente dirigentes de otros partidos políticos, en especial los radicales, donde sostienen que ellos han levantado mucho en Capital, fundamentalmente por el impacto, creen ellos, de que habría tenido en centros urbanos más grandes, donde, digamos, aparte de ser un centro urbano más grande, el tema de la droga tiene una incidencia mucho más compleja y es un tema que cala muy hondo en el tejido social en los centros urbanos grandes, como es la ciudad de Córdoba, de más de 1,5 millones de habitantes. Y entonces me parece que ahí habría una de las claves para entender este tema del narcoescándalo, como la diferencia de valoración de la opinión pública es distinta en la capital que en el interior, ratificando algo que se viene dando. En Córdoba los comportamientos electorales, sociales, son muy, muy dispares de lo que pasa en la ciudad de Córdoba con el resto. Lo hemos visto prácticamente desde las elecciones del 2003 para acá, se viene dando así dos cosas absolutamente distintas. El partido que gana cómodamente la capital no saca casi votos en el interior y viceversa. Y demás, bueno, habrá que ver esto ya en un par de semanas, cómo se despejarán electoralmente estas incógnitas. ¿Cómo se aclarará el caso y las responsabilidades que hubiese en el caso? Me parece que esto va a llevar más de 2 semanas, pero obviamente es una cuestión clave. No solo aclarar todo el episodio en general, que es bastante complejo, sino aclarar ese en particular, que es la muerte del policía de Altagracia. Bueno, pasamos al plato principal, donde había un dúo de pollo y carne, los dos presentados, una pechuga deshuesada rellena con jamón y no me acuerdo qué otra cosa tenía, y un trozo de carne así tipo peseto, relleno con unas frutas secas que tenía ciruela, algunas pasas y demás, todas procesadas, y que la verdad que esa combinación, a mí la combinación de la carne con la fruta seca es riquísima, unas papitas doradas, muy interesante. Bueno, otra cosa que apuntamos de la charla es las cosas que pasan en todas las campañas, ¿no? Las campañas electorales son momentos donde, y pasa generalmente en la vida, ¿no? Donde generalmente se exacerba de acusar al otro, al adversario, de cuestiones que uno hace. Uh-huh. Pero hay 200 ejemplos y de todos los partidos en esto, cómo las cosas que se le endilgan al rival son en realidad acciones propias que uno ha hecho en el pasado o que la está haciendo, ¿no? Me sorprendió que alguien me apuntaba de cómo le salió tipo boomerang, no boomerang, pero sí tuvo un efecto cuando De la Sota en declaraciones públicas y en las redes sociales insistió en esto de chicanearlo a Vudú, porque él había tenido un paso, que es donde se inició políticamente en la UCD, diciendo, De la Sota decía, Alzogaray debe estar contento, él no pudo llegar a ser presidente y uno de sus discípulos sí llega. Y le recordaron rápidamente a De la Sota que su relación con la UCD fue, Vudú viene de la UCD, más sí, que al kirchnerismo le genere ahí algún grado de malestar. Paréntesis, kirchnerismo que ya no sabe qué hacer en el gobierno para tratar después del par de actuaciones, de actuaciones que tuve, de sacarlo del centro de la escena, ¿no? No, De la Sota le recordaban también en las redes y en declaraciones periodísticas que fue socio de la UCD, lo llevó a Germán Cámara, primero de vicegobernador y después lo apoyó y lo transformó en intendente de la ciudad de Córdoba. El otro tema de las acusaciones que uno escucha entre kirchneristas, de los sotistas, radicales también, es la utilización del aparato del Estado. Ayer leí declaraciones de los kirchneristas y dicen, no puede ser, dice que el del sotismo en Córdoba utilice el aparato del Estado. Sí, lo que es súper condenable. Ahora, esta gente no mirará un poquito de lo que pasa a nivel nacional. En el caso de los radicales también escandalizado, cuando también hay una utilización menor, pero utilización al fin del aparato municipal en función de todas las elecciones, en todas las elecciones, los partidos que más plata gastan son los que están en el gobierno. Sí. Y hoy vos tenés acá 4 candidatos que están en el gobierno. Radicales, peronistas,
escotista, iba a decir, el Frente para la Victoria, y el macrismo y Baldassi. Los 4 gobiernan algún distrito. Otra cosa, ayer escuchaba una publicidad de Blanca Rossi diciendo que le iban a exigir desde el Congreso de la Nación explicaciones a Cristina sobre un montón de puntos que tienen que ver con la inflación, con las obras y demás. Lo cual es interesante, que es uno de los roles que debe cumplir el legislador. Claro, el tema es que el oficialismo, como será en Córdoba, el justicialismo por el cual va Blanca Rossi, no contesta, rechaza sistemáticamente, no, más que no contesta en la legislatura los pedidos de informe. Entonces, fíjate vos cómo funciona así. No, en la legislatura de Córdoba le rechazamos los pedidos de informe de la oposición, porque son así, no le falta esto y aquello. Pero cuando vamos al Congreso sí reclamamos que conteste. Y la verdad es que esto de los pedidos de informe, entonces debería cambiarse, me parece, la cuestión parlamentaria, de modo tal de que haya una aprobación automática, que no dependa que la mayoría que representa el gobierno le apruebe o no. Bueno, el cierre. Unas frutillas. Sí, qué bueno que sigue siendo la época de frutillas. Ya lo dije varias veces que es una de mis debilidades. Frutillas con helado, seguro. Sí, estaban maceradas en, no sé si en ron, algo así que le da una aromita así, un poquito de azúcar y helado. La verdad que riquísimo, riquísimo. Hice el mismo gesto que hizo Alejandra Vecini cuando me sirvieron esa copa ahí, me encanta. Bien. Bueno, discusión final del Tribunal Superior de Justicia, esto que planteaba de Tejerina y demás. Dos cosas, ¿no? Una, los efectos que está teniendo esta parálisis por efectos de un conflicto gremial en las distintas cuestiones que tienen que ver con la administración de justicia. Los abogados que están diciendo, los abogados grandes más o menos nos la bancamos, dice, los chicos, dice, no están cobrando, dice, los magistrados cobran el sueldo, los empleados cobran el sueldo, nosotros no estamos cobrando nuestros honorarios porque no podemos seguir litigando. Y esto me parece que es un tema que como que se está ampliando y generando muchos efectos. Y respecto al tema de la compatibilidad o no, me parece que están ahí una serie de argumentos. Hay un elemento clave que es cuando lo designaron al presidente, el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, García Loco, la interpretación de la norma respecto a no actividad comercial primó esto de que era una cuestión de administrar el patrimonio propio y fue habilitado para ser en su momento camarista y luego integrante del Tribunal Superior de Justicia que preside desde este año, ¿no? Pero a mí me parece que hay un punto, es quién interpreta la norma. Porque la interpretan los propios jueces. Entonces me parece que hay un tema. Ayer el Tribunal Superior emitió una acordada explicando, diciendo que hay que diferenciar entre lo que es un negocio y lo que es administrar los bienes propios. Que está bien, está puesto en la ley. A mí me cuesta entender que una persona que tiene un campo, que lo siembra, que cosecha, que vende lo que produce, no esté realizando un negocio. Me cuesta. Pero bueno, el problema es que quién lo interpreta, porque pasa lo mismo como ser que con el impuesto a las ganancias. Bueno, en este caso, Roberto interpretó el jury, digamos que está integrado también por políticos. En su momento, digamos, sí, en el 95. Pero esta segunda interpretación que se hace por... bueno, pero fíjate vos, es interesante, lo interpretó el jury que está compuesto por legisladores y por un representante de los magistrados. También hay algunas incompatibilidades que tienen que ver con los legisladores, claro, la interpretación de la ley siempre va a ser en beneficio propio, ¿no? Bueno, tomaron café. Una rondita de café con lo cual cerramos la charla. Roberto, muchas gracias. Nos vemos el lunes. El lunes. ¿Te quieres venir mañana? Mañana no hay vengo. ningún problema, está abierto, pasá, charla acá con los amigos. Resumen de noticias.